La histeroscopia se considera en la actualidad como el gold estándar para la valoración de la cavidad uterina y del canal endocervical, y su desarrollo ha proporcionado un abordaje mínimamente invasivo para el diagnóstico o para la resolución de problemas ginecológicos frecuentes. Es muy importante como ginecólogos que estemos familiarizados con las indicaciones, las técnicas y las consideraciones relevantes a la hora de realizar una histeroscopia de manera segura y efectiva. En este vídeo os vamos a hablar sobre la histeroscopia diagnóstica. Este vídeo está dirigido a profesionales de la salud. Si no lo eres, puedes consultar el vídeo correspondiente con un contenido más adecuado y comprensible en el área mujer. Os dejamos un enlace en la descripción. En cuanto a las indicaciones, algunas de las indicaciones más comunes para realizar una histeroscopia serán una hemorragia uterina anormal, sobre todo en mujeres premenopáusicas, una hemorragia uterina de cualquier tipo en mujeres posmenopáusicas, hallazgos ecográficos incidentales como engrosamiento endometrial o la aparición de hidrometra, de líquido en el endometrio, los pólipos endometriales, los miomas, las miomectomías de los miomas submucosos, la valoración de la patología iatrogénica como el síndrome de Asherman o el Ismocele, el diagnóstico y tratamiento de anomalías mullerianas, el estudio de esterilidad, la extracción de restos trofoblásticos ya sea tras un parto o tras un aborto, o la extracción de dispositivos intrauterinos o cuerpos extraños que se han quedado retenidos dentro del útero. Bien, y sobre la histeroscopia diagnóstica, bueno, este término puede resultar un poco controvertido, ya que este procedimiento puede realizarse también para tratar algunas patologías, como vamos a ver un poquito más adelante. Lo que es verdaderamente característico de esta histeroscopia es que se utilizan histeroscopios pequeñitos, con un diámetro que no será superior a 5,5 milímetros, incluso pueden ser más pequeños. Se puede ver en algunos textos nombrada con otros nombres como histeroscopia en consulta o como histeroscopia ambulatoria, aunque el término tampoco está exento de controversia, ya que la histeroscopia diagnóstica también podemos realizarla en el quirófano, normalmente bajo sedación. Hoy en día es factible realizar en la consulta un alto porcentaje de procedimientos histeroscópicos, siendo solo necesario el quirófano en un pequeño número de pacientes. En cuanto al equipamiento, hay que comprender que para poder valorar la cavidad uterina y el canal endocervical necesitamos dos cosas imprescindibles, que es visión y distensión de la cavidad. Y todo el equipamiento estará dirigido a conseguir estas dos cosas, visión y distensión. En primer lugar, el sistema videóptico, que está formado por un monitor, una cámara y un sistema de grabación. Después tendremos una fuente de luz, que en general será una fuente de luz fría, que inicialmente fue halógena, pero con los equipos modernos incorporan luces que pueden ser de xenón o LED, obteniendo mejores resultados por una luz más blanca y una calidad de imagen superior. En cuanto al cable de luz, es un cable de fibra óptica que conecta la óptica con la fuente de luz y debe ser manipulado con extremo cuidado para evitar su desgaste y prolongar su tiempo de vida útil. En cuanto al medio de distensión, la cavidad uterina requiere distensión para una adecuada visualización. Se han utilizado glicina y anteriormente CO2, aunque actualmente el medio de distensión más utilizado es el suero fisiológico. La presión de distensión que solemos utilizar se sitúa entre 70 y 100 milímetros de mercurio. En cuanto a los mecanismos de instilación de medio de distensión, pues para distender el útero lo que vamos a utilizar son distintos sistemas que aumenten la presión, pero es importante evitar la sobredistensión. En primer lugar, podemos utilizar la caída por gravedad. Se recomienda más o menos situar el líquido a 1 metro por encima de la paciente para conseguir una presión de entre 70 y 100 milímetros de mercurio. Otra opción para aumentar la presión sería utilizar propiamente un manguito de presión, aunque es difícil conseguir una presión de distensión exacta. Para esto, para conseguir una presión más exacta, tenemos lo que se llama una bomba electrónica de perfusión. Es muy recomendable el uso de este tipo de bombas de perfusión para conseguir una mejor distensión, pero al mismo tiempo realizar el procedimiento con mayor seguridad y evitar la sobredistensión. Después tendremos el histeroscopio propiamente dicho, que está formado por varias piezas. Una óptica, que es el tubito a través del que vemos, un sistema de enfoque, que son varias lentes para enfocar, una vaina exterior que lo rodea todo. Suele ser de perfil ovalado porque esto facilita la introducción dentro del canal cervical. La óptica del histeroscopio, el tubito más profundo, es una de las partes más delicadas y más críticas de este instrumento, ya que es lo que va a permitir al médico visualizar
el interior del útero en el procedimiento. Es, como digo, la parte más delicada del equipamiento y deberemos tratarla con extrema delicadeza, con mucha sutileza. Los histeroscopios suelen diferir entre sí en algunas características que os vamos a citar. En primer lugar, tenemos histeroscopios que pueden ser rígidos o flexibles. Los rígidos o los semirrígidos son los que más utilizamos en España y en Europa, mientras que quizá en América los más utilizados, o en Estados Unidos quizás los más utilizados son los histeroscopios flexibles. La gran diferencia es que los histeroscopios rígidos proporcionan una mejor visualización, mientras que los histeroscopios flexibles quizás se toleran un poquito mejor. La segunda característica diferenciadora de los distintos histeroscopios es el diámetro. Están disponibles histeroscopios de 6,5 milímetros, 5 milímetros, 4 milímetros y hasta 2,9 milímetros de diámetro. Son ya muy finitos. Aunque es verdad que estos histeroscopios tan pequeñitos normalmente tienen canales de trabajo o muy limitados o directamente no tienen canal de trabajo. Con respecto al ángulo, distinguimos los distintos histeroscopios que en función de que tenga un ángulo de división con más o menos grados. Puede ser de 0 grados, de 12 grados o de 30 grados. Además, los histeroscopios cuentan con una vaina interna que permite el uso de microinstrumentos que son semirrígidos para poder trabajar. Pues microtijeras, micropinzas, a veces pequeños electrodos o incluso fibras láser. Y por último, además de esta vaina interna para introducir estos pequeños instrumentos, tenemos una vaina externa de flujo continuo para facilitar el retorno del flujo de líquido. Como ya hemos dicho, la histeroscopia diagnóstica nos permite introducir ciertos instrumentos de trabajo, ya que pronto la histeroscopia que llamamos diagnóstica incluyó la posibilidad de realizar pequeños procedimientos mediante algunos graspers, algunas tijeras o algunas pinzas de biopsia, que se podían introducir a través de un pequeño puerto de trabajo. Sin embargo, según se ha ido desarrollando la técnica, han ido apareciendo nuevos instrumentos de trabajo que aumentan mucho las posibilidades de resolver patología cada vez más compleja en la propia consulta. Algunos de los más útiles son un mini resectoscopio, que no es otra cosa que un resectoscopio de una histeroscopia quirúrgica, pero que lo hemos miniaturizado y que se puede utilizar hasta con histeroscopios de 5,3 milímetros, lo que hace que no se requiera dilatación cervical o una mínima dilatación cervical. Este mini resectoscopio ha aumentado muchísimo el abanico de posibilidades que tenemos para tratar patología simplemente en la consulta, sin ir a quirófano. Además, este resectoscopio está pensado para utilizar solo energía bipolar, lo cual aporta más seguridad, si cabe, a la paciente. Consta además de distintos terminales de uso para poder adaptarse a la distinta patología que se va a utilizar. Pues puede ser una punta, puede ser un resector en asa. Por último, otro instrumento que ha aparecido en los últimos años es el morcelador histeroscópico, que es en realidad un histeroscopio que en sí mismo incluye un morcelador muy pequeñito. Bien, en cuanto a la preparación, es fundamental que realicemos una correcta selección de las pacientes y una correcta preparación previa para realizar una histeroscopia en consulta lo más eficiente y lo más segura posible. Hay algunos factores que son muy importantes de tener en cuenta antes de indicar una histeroscopia diagnóstica, como pueden ser aquellas pacientes que tienen más estenosis cervical o las pacientes que tienen una ansiedad muy importante o ciertas comorbilidades. Hay que tener en cuenta que las principales causas de fracaso de la histeroscopia diagnóstica son el dolor, la estenosis cervical o una mala visualización durante la exploración. La tasa de fracaso de la técnica se puede minimizar mediante una correcta preparación del procedimiento. Por eso es muy importante que seleccionemos bien a nuestros pacientes. Otra cosa muy importante es dar una buena información previa a la paciente. Hemos visto que informar adecuadamente a la paciente del procedimiento al que se va a someter reduce significativamente la ansiedad con respecto al mismo y por lo tanto va a reducir mucho la tasa de fracaso de la histeroscopia. Algo también importante es determinar el momento del ciclo en el que lo vamos a hacer, sobre todo en mujeres premenopáusicas que tengan ciclos regulares, porque de forma general el momento óptimo para realizar la histeroscopia es a fase proliferativa, lo más cerca posible de la menstruación, una vez pasada la misma, ya que esto proporciona ciertas ventajas. En primer lugar, facilita el paso a través del canal cervical gracias a que el moco está más limpio y el istmo del canal está más blandito. Además, en este momento del ciclo minimizamos las posibilidades de que haya un embarazo. También en este momento del ciclo la visualización va a ser mejor por un menor crecimiento endometrial. En caso de que los ciclos sean impredecibles,
pues tendremos que hacer la histeroscopia, lógicamente, en cualquier momento, aunque se recomienda la realización previa de un test de embarazo. Cuando preveamos la necesidad de realizar una pectomía o más aún una miomectomía en la consulta, la toma de ciertos preparados hormonales combinados o con solo gestágenos podría disminuir ese sangrado, por lo tanto vamos a poder ver mejor. En cuanto a la utilización de analgesia oral previo al procedimiento, normalmente no es necesario y no está recomendada su utilización de manera sistemática. Sí que es verdad que la utilización de esta analgesia oral previo al procedimiento depende del tipo de paciente, de la experiencia del histeroscopista, de la ansiedad de las pacientes y finalmente muchas veces del protocolo de canalidad. Hay algunos centros que lo dan y centros que no. En caso de prescribirse, lo más utilizado habitualmente es un AINE, a veces un opioide o incluso un ansiolítico una hora antes del procedimiento. También, si nos vamos al otro extremo, hay centros que utilizan como sedación óxido nitroso o incluso hay centros que realizan este procedimiento directamente bajo sedación o incluso en el quirófano. Sin embargo, en la mayoría de las pacientes, este es un procedimiento bastante bien tolerado y probablemente la utilización del quirófano para este procedimiento, que en principio es tan sencillo, suponga una utilización ineficiente de los recursos. Además, aparte de los recursos que estamos utilizando, para la paciente puede suponer una situación quizá más estresante o más impactante que realizar el procedimiento simplemente en la consulta. En cuanto a la profilaxis antibiótica, la probabilidad o la frecuencia de infección tras una histeroscopia diagnóstica es muy baja, de menos del 1%, por lo que no se suele recomendar la profilaxis antibiótica de rutina. Sí que puede haber una excepción en las pacientes que tengan endocarditis, cuando la exploración que vayamos a realizar sea en el contexto de una infección o cuando tengan cardiopatías de alto riesgo, por ejemplo, válvulas protésicas o hayan tenido episodios previos de endocarditis. Pero en general, la profilaxis antibiótica no está justificada para una histeroscopia diagnóstica. En cuanto a la preparación cervical, normalmente no es necesaria. Sin embargo, no se debe olvidar que un alto porcentaje de las complicaciones durante la histeroscopia son debidas a la dificultad del paso del histeroscopio a través del canal cervical, porque este puede ser probablemente el paso más dificultoso y también el paso más doloroso, sobre todo en pacientes posmenopáusicas. Por lo tanto, en pacientes, ya hemos dicho, posmenopáusicas o con antecedentes de cirugía cervical o estenosis, o cuando vayamos a utilizar un histeroscopio un poquito mayor, de más de 5 milímetros, pues se puede plantear el uso de estas medicaciones. Aunque es verdad que no hemos conseguido demostrar que sea una medicación eficaz, ¿vale? Ni para reducir el dolor, ni para mejorar la tasa de éxito. Y solemos utilizar misoprostol en dosis entre 200 y 400 microgramos entre 8 y 12 horas antes del procedimiento. También tenemos que tener en cuenta que esta medicación no es totalmente inocua. El misoprostol puede producir dolor y no muy frecuentemente, pero también puede aparecer cierta hipertermia o diarrea. Por lo tanto, pues si no es imprescindible, mejor no dar nada a dar la preparación cervical, solo en casos seleccionados. Otra cosa a tener en cuenta y que nos suelen preguntar, ¿se puede hacer una histeroscopia en pacientes que estén tomando anticoagulantes? Bueno, pues la histeroscopia diagnóstica no es una técnica que se asocia a sangrado. Es muy raro el sangrado importante, ni siquiera en pacientes que estén tomando fármacos antitrombóticos. Por lo tanto, no recomendamos que se suspenda el tratamiento antes de realizar una histeroscopia. Se tiene que seguir tomando de manera normal. En cuanto al procedimiento, bueno, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es montar el equipo. Normalmente nos encargamos nosotros. Hay que tener especial cuidado en la parte que hemos dicho que es la parte más delicada, que es la óptica, ya que cualquier golpe o cualquier fuerza excesiva la puede romper, la puede quebrar, la puede doblar. A pesar de existir distintas escuelas, nosotros abogamos por la entrada mediante vaginoscopia. Esto es, evitamos la utilización de espéculos, no hacemos especuloscopia, directamente entramos con el histeroscopio. Y también evitamos la utilización de pinza de Pocci, que puede hacer que el procedimiento se tolere peor. Es importante que tengamos paciencia a la hora de encontrar el orificio cervical, que no siempre es fácil, parece muy obvio, pero no siempre es fácil. Lo que aconsejamos es que lo primero que hagamos es llegar al fondo del saco posterior, porque es una referencia muy fácil de encontrar. Nos vamos lo más atrás y lo más profundo que podamos, y después vamos poquito a poquito buscando el cervix. Nos puede ayudar seguir al moco cervical para que nos guíe hasta el orificio cervical externo. En caso de que utilicemos un histeroscopio con un ángulo de 30 grados, debemos ubicar el orificio cervical externo a las 6 horarias, y siempre por donde queramos ir a las 6 horarias, porque de lo contrario estaremos ubicados en la parte inferior del óseo y lo podemos lacerar y causar dolor, ¿vale?
Una vez que nos encontremos dentro del canal cervical, lo que tenemos que tener en cuenta es que el cervix tiene un ángulo con respecto al útero, ¿vale? El cervix y el útero forman un ángulo. Para eso puedes utilizar haber hecho previamente una ecografía para especificar si el útero está en anteversión o en retroversión o en posición indeterminada o en posición intermedia, ¿vale? En caso de un útero anteverso, la mano va a ir bajando progresivamente, de forma que la punta del histeroscopio va a ir subiendo, como si se tratase de un tobogán. En úteros que son claramente retroversos, la mano va a ser lo contrario, va a ir hacia arriba, ¿vale? Para que la punta del histeroscopio vaya hacia abajo. El momento de atravesar el orificio cervical interno suele ser el momento más molesto. Y es de utilidad informar a la paciente de ello, decirle que este va a ser el paso más molesto y que una vez superado este paso, el procedimiento va a ser mucho mejor tolerado. Y es verdad, una vez que entramos dentro de la cavidad, normalmente el dolor se relaja bastante. En caso de cervix estenóticos que no muestren de forma clara el camino que tenemos que seguir, lo que tenemos que hacer es ser muy pacientes. Normalmente el medio de distensión nos suele ayudar a apreciar el camino correcto y además el moco cervical también nos suele dar la pista de por dónde es el camino adecuado para no hacer una falsa vía. Que en histeroscopia diagnóstica es muy difícil llegar a hacer una falsa vía por el dolor. Pero bueno, el moco cervical y la presión de la distensión nos suele ir ayudando poquito a poco. Una maniobra que puede ser eficaz puede ser ir presionando suavemente con el histeroscopio para ir aumentando la presión en el canal. Y cada vez que apretemos un poquito, irlo retirando unos milímetros. Vamos entrando y saliendo, poquito a poco, milímetro a milímetro, hasta que encontremos el camino correcto. Este movimiento de avance y de retroceso lo vamos a hacer tantas veces como sea preciso, con mucha paciencia, ya que en estos casos la paciencia suele tener su recompensa. Una vez que accedamos a la cavidad uterina, lo que vamos a proceder es a inspeccionarla, lo primero en su totalidad. Tenemos que describir el tipo de endometrio, tenemos que describir los hallazgos que tenemos dentro de la cavidad y para cerciorarnos de haber recorrido toda la cavidad, tenemos que haber sido capaces de visualizar ambos ostium tubáricos. Vemos el ostium izquierdo, vemos el ostium derecho y lo describimos también. Por último, realizaremos el procedimiento que sea oportuno. En caso de que tenga un pólipo, pues una polipectomía con una tijerita. En caso de que tenga un mioma y dispongamos de un resectoscopio, pues hacer una resección del mioma, la lesiolisis, la toma de biopsias, lo que sea. Todos estos vídeos los vamos a describir en vídeos por separado, así que no os preocupéis. Y en cuanto a las complicaciones, que son pocas, pero existen, ya que la histeroscopia en consulta es una técnica segura y eficaz, pero sí que existen algunas complicaciones. Bueno, las vamos a describir en un vídeo aparte, ¿vale? Pero algunas de las complicaciones que son más frecuentes, son leves, pero sí que pueden aparecer, son el síncope vasovagal, la laceración cervical, alguna pequeña hemorragia o, en casos raros, alguna infección, menos de un 1%. Pero bueno, ya os hemos dicho que vamos a hacer un vídeo aparte sobre complicaciones en histeroscopia. Muchas gracias, esto ha sido todo. Como os decía, vamos a hacer pronto vídeos de cada procedimiento histeroscópico, así que nos vemos dentro de poquito en próximos vídeos. Muchas gracias. No olvides visitar nuestra página web, aulaginecología.com. Recuerda que todo el contenido es absolutamente gratuito. Vídeos, PDFs para seguir las clases, podcast, preguntas test. Además, con la suscripción, que también es gratuita, te enviaremos quincenalmente todas las novedades que hayamos publicado. Nos vemos pronto en aulaginecología.com.